La música seguía sonando, un suave murmullo bajo el parloteo de los invitados que se demoraban en el salón de recepción. Sus risas se mezclaban con el tintineo de las copas de champán. El aire olía a rosas y vainilla del imponente pastel de bodas, y dondequiera que miraba, la gente sonreía, brindando por mi supuesta felicidad. Pero yo no era feliz, ya no, porque en ese momento, todo mi mundo cambió. Me había alejado de la pista de baile por un segundo, la tela de mi vestido de novia arrastrándose detrás de mí como un fantasma. La noche había sido abrumadora. Tanta emoción, tanto amor, o al menos eso creía. Pero el destino tiene una forma cruel de revelar verdades cuando menos las esperas. Mientras doblaba la esquina detrás de uno de los arcos florales, ajustándome el velo, escuché una voz que me encogió el estómago. Podrías encontrar a alguien mejor que ella. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí. Esta historia no se trata solo de traición. Se trata de recuperar el control, de levantarse cuando otros esperan que te caigas. Si te gustan las historias de justicia y giros inesperados, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a seguir ofreciéndote narrativas poderosas como esta. Ahora, sumergámonos en una historia de amor, engaño y el ajuste de cuentas final. Era Liam, mi hermanastro. Su voz era baja, teñida de diversión, pero se escuchaba claramente en el pasillo silencioso. Mi pulso se aceleró. Las palabras se sintieron como una bofetada. Pero antes de que pudiera procesarlas, otra voz respondió. La de mi esposo, el hombre con el que acababa de jurar pasar mi vida. Él rió entre dientes, no una risa incómoda y desdeñosa, ni forzada. No, esta fue fácil, natural, como si estuviera de acuerdo. Lo sé, hombre, respondió Ethan, su tono ligero, como si estuvieran discutiendo algo tan trivial como el clima. Pero, ¿qué se le va a hacer, verdad? Se me cortó la respiración. El ramo en mis manos temblaba. El calor del salón de recepción de repente se sintió sofocante, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mis dedos se curvaron alrededor de los delicados pétalos de las rosas, aplastándolos ligeramente. Mi noche de bodas. Mi esposo. Esto. Debería haber irrumpido. Debería haber exigido respuestas. Debería haber gritado. Pero no lo hice. En cambio, me quedé congelada, mi cuerpo traicionándome, mi mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Liam se rió suavemente. Bueno, al menos la atrapaste. Eso es todo lo que importa, ¿verdad? Es ingenua. Él realmente te ama. La tienes justo donde la quieres. Ethan tarareó en señal de acuerdo. Sí. No irá a ninguna parte. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Había amado a Ethan, verdadera y profundamente. Había confiado en él, creído en él, lo había apoyado en todo. Y Liam, siempre había sido cruel conmigo, siempre tratando de menospreciarme. Pero esto era algo diferente. Esto fue calculado, deliberado, y Ethan lo había permitido. No, había participado en ello. Una parte de mí quería llorar. Otra parte quería entrar en ese pasillo y ver cómo cambiaban sus expresiones cuando me veían parada allí, escuchando. Pero entonces se me ocurrió una idea diferente, una idea peligrosa y emocionante. Pensaron que no iría a ninguna parte. Pensaron que estaba atrapada. Pensaron que era ingenua. Casi me río de lo tontos que eran. Di un paso atrás, asegurándome cuidadosamente de no hacer ruido. Tenía que estar compuesta. Tenía que ser inteligente. Si pensaban que habían ganado, si creían que estaba indefensa, los dejaría, porque el juego acababa de comenzar. Regresé al salón de baile, mi rostro neutral, mis emociones encerradas bajo una máscara de sonrisas practicadas. La gente seguía bailando, sin saber que en cuestión de minutos había pasado de ser una mujer que celebraba el amor a una que tramaba una venganza en silencio. Me volví, escaneando la multitud. Mi mirada finalmente se posó en Ethan. Lucía radiante bajo las luces doradas, riendo de algo que decía su padrino de boda. Y Liam estaba justo a su lado, sonriendo como si no me hubiera destrozado con sus palabras. Mi obliger resper. La traición dolía, pero me negué a demostrarlo. En cambio, caminé hacia ellos, con las manos firmes y la barbilla levantada. Ethan se volvió hacia mí, con una amplia sonrisa. Sus ojos brillaban con la tranquilidad que solo se da cuando crees que eres intocable. Ahí está mi hermosa esposa, dijo, extendiendo la mano. Lo dejé tomarla, porque esta noche interpretaría el papel de la esposa devota y desprevenida. Le dejaría pensar que había ganado, pero mañana el juego cambiaría. La recepción continuó, las horas pasaron en un borrón de risas forzadas y conversaciones vacías. Cuando finalmente llegó el momento de que Ethan y yo nos fuéramos,
Salí de ese lugar con una tranquila determinación ardiendo dentro de mí. Me tomó de la mano hasta el coche, sin saber que la calidez de mi tacto ya se había convertido en hielo. Mientras nos alejábamos, dejando atrás el gran salón, miré por la ventana, viendo cómo se difuminaban las luces de la ciudad. Mi mente corría, formulando posibilidades, estrategias. Esto ya no se trataba solo de Ethan. También se trataba de Liam. Ambos me habían subestimado. Ese fue su primer error. Ethan me apretó la mano. Fue una noche perfecta, murmuró. Me volví hacia él, forzando una suave sonrisa. Sí, dije, perfecta. No tenía ni idea. Ahora cuando llegamos a la suite del hotel, Ethan estaba relajado, descansando como si la noche no hubiera sido más que un hermoso comienzo para nuestras vidas juntos. Sirvió champán, me entregó una copa, me besó la frente. Pero no bebí. Simplemente lo observé, lo estudié, memoricé cada movimiento, cada expresión de suficiencia. Era fascinante. De verdad, lo fácil que la gente podía mentir, lo fácil que alguien a quien amabas podía traicionarte y pensar que nunca lo descubrirían. Ethan continuó hablando sobre nuestros planes de luna de miel, su entusiasmo era evidente. Escuché, asintiendo en todos los momentos adecuados, pero por dentro pensaba en lo diferente que sería su vida una vez que hubiera terminado con él. Porque mañana, se despertaría con algo que nunca vio venir. Me acosté a su lado esa noche, mi cuerpo quieto, mi corazón firme. Ethan durmió tranquila y pacíficamente, mientras yo permanecía despierta, mirando al techo, mi mente tejiendo la tormenta perfecta. Él pensaba que yo era suya. Pensaba que estaba atrapada. Pero Ethan acababa de casarse con la mujer equivocada, y para cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. La primera mañana de mi matrimonio debería haber estado llena de suaves susurros, sonrisas adormiladas y la calidez de un nuevo comienzo. En cambio, me desperté junto a un hombre que ya no reconocía. La respiración de Ethan era regular a mi lado, su rostro tranquilo, como si no se hubiera burlado hacía unas horas de la mujer a la que había prometido amar. La ironía de todo era sofocante. Me quedé allí, mirando al techo, sintiendo el peso de la noche anterior posarse sobre mí como una niebla pesada e inamovible. Las palabras que él y Liam habían intercambiado se repetían en mi mente, cada sílaba atravesaba mis pensamientos como una cuchilla. Podrías encontrar a alguien mejor que ella, es ingenua, la tienes justo donde la quieres. Giré ligeramente la cabeza, viendo dormir a Ethan. Su expresión era de completa satisfacción, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su lado. Pensaba que había ganado. Creía que su red de engaños seguía intacta. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que me había subestimado de maneras que pronto lamentaría. Me deslicé fuera de la cama lo más silenciosamente que pude, mis pies descalzos contra el frío suelo de mármol. La luz de la mañana temprana se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un brillo dorado sobre la habitación. Todo era hermoso, pintoresco, el tipo de escenario que alguna vez había imaginado que sería mi primer día como esposa. Pero ahora, todo lo que veía era una ilusión cuidadosamente elaborada, un espejismo que ya comenzaba a agrietarse. Caminé hacia el tocador, mi reflejo me devolvía la mirada, irreconocible. La chica del espejo se había acostado como novia y se había despertado como alguien completamente diferente. Sus ojos eran más agudos, sus labios apretados en una línea firme. No había rastro de amor en su mirada, solo fría determinación. Dejé escapar un lento suspiro, tranquilizandome. Tenía trabajo que hacer. Ethan se movió detrás de mí, cambiando de posición bajo las sábanas. «Buenos días, hermosa», murmuró, su voz pastosa por el sueño. Me volví, forzando una suave sonrisa. «Buenos días». Se estiró, bostezando. «Anoche fue perfecto, ¿verdad?» Sus ojos se encontraron con los míos, cálidos, afectuosos. Una actuación bien ensayada. «Esceni. Perfecto». No tenía ni idea. Ethan se levantó de la cama, caminando hacia donde yo estaba. Me rodeó la cintura con los brazos, atrayéndome hacia él, besándome la sien. Lo dejé. Necesitaba que creyera que nada había cambiado, que yo seguía siendo su ingenua y confiada esposa. Si veía un atisbo de duda en mis ojos, todo lo que planeaba se arruinaría. Estaba pensando que deberíamos desayunar en el balcón, sugirió, pasando los dedos por mi brazo. Solo nosotros. No más caos, no más invitados, solo tú y yo. Qué irónico. Quería intimidad ahora, después de lo que había hecho. La idea me revolvió el estómago, pero sonreí de todos modos. Suena bien. Me besó una vez más antes de alejarse para tomar su teléfono. Mientras lo revisaba, una lenta sonrisa se curvó en sus labios. Liam ya está despierto, dijo.
Me envió un mensaje de texto diciendo que todavía se ríe de anoche. Tragué la ira que subió por mi garganta. ¿Todavía riéndose? Por supuesto que sí. Liam se había pasado años haciendo un deporte de hacerme sentir insignificante. ¿Por qué mi noche de boda sería diferente? Me acerqué a mi maleta, fingiendo buscar algo. Mi mente corría. Había pasado toda la noche planeando, repasando cada posible movimiento que podía hacer. Necesitaba ser estratégica, cuidadosa. La venganza se sirve mejor lentamente, con precisión, y tenía la intención de aprovechar cada momento de esto. Saqué mi teléfono, revisando mis mensajes. Entre ellos había uno que me había enviado a mí misma a las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir. Paso 1. Establecer control. Ethan pensaba que tenía la sartén por el mango, pero yo tenía influencia real. Me había pasado años escuchando, observando, absorbiendo cada pequeño detalle sobre él, sobre Liam, y ahora todo volvería para atormentarlos. Pensaba que se había casado con una mujer que nunca se iría, pero yo ya había comenzado a preparar mi salida. El primer paso, dinero. Ethan siempre había sido descuidado con sus finanzas. Confiaba en mí lo suficiente como para dejarme manejar la mayoría de nuestras cuentas conjuntas, y aunque nunca antes había considerado explotar eso, la noche anterior había cambiado todo. Había construido este matrimonio sobre el engaño. ¿Por qué debería seguir las reglas? Mientras Ethan se duchaba, abrí mi computadora portátil y me puse a trabajar. Transferí pequeñas cantidades, nada demasiado notorio, a una cuenta separada, una red de seguridad. Esto iba a terminar bajo mis términos. Cerré la computadora portátil justo cuando Ethan salía del baño con una toalla alrededor de la cintura. ¿Vienes?, preguntó, pasándose una mano por el pelo húmedo. Sonreí. Enseguida voy. Tan pronto como se fue, exhalé lentamente. Paso uno completo. Durante el desayuno, Ethan era todo encanto. Habló de nuestro futuro, nuestros planes, completamente ajeno al hecho de que estaba memorizando cada palabra, archivándolas para más tarde. Interpreté el papel de la esposa adorada a la perfección. Cada risa, cada mirada afectuosa. Lo hice a la perfección. No tenía idea de que los cimientos debajo de él ya se estaban derrumbando. A la mitad de nuestra comida, su teléfono volvió a sonar. Lo miró, sonrió y lo dejó sin responder. Liam quiere ir a tomar algo más tarde, dijo. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿Son muy unidos, eh? Ethan sonrió. Siempre lo hemos sido. Es como un hermano para mí. Forcé una risa. ¿Más que yo? Ethan se rió entre dientes, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretar la mía. Un tipo de vínculo diferente. Eso era todo lo que necesitaba oír. Terminé mi café, dejando mi taza con un ligero tintineo. Deberías ir, dije, manteniendo la voz ligera. Salabrá. Ethan se reclinó en su silla, mirándome. ¿Estás de acuerdo con eso? Senny. Por supuesto. Debería disfrutarlo. No necesitaba saber que ya había puesto las cosas en marcha. Esa noche, mientras Ethan y Liam chocaban sus copas, deleitándose en su equivocada confianza, yo hacía llamadas telefónicas. Tenía información real y perjudicial, y estaba a punto de salir a la luz. Liam tenía muchos esqueletos en el armario. Ethan aún más. Y pronto, ambos se darían cuenta de lo peligroso que era subestimarme. Mientras cerraba mi computadora portátil, me permití una pequeña sonrisa. Pensaron que era una tonta. No tenía ni idea. Para cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde. Observé cómo se desarrollaba la noche a través de la pantalla de mi teléfono, desplazándome por las imágenes que Liam acababa de publicar. Ahí estaban, Ethan y Liam, con bebidas en la mano, riendo como reyes en un mundo que nunca les había dicho que no. Parecían tan tranquilos, tan seguros de su control sobre todo, incluyéndome a mí. Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. La confianza era algo peligroso. Cegaba a la gente. Hacía que subestimaran a los callados, a los observadores, a las personas que escuchaban en lugar de hablar. Ethan se había pasado años creyendo que yo era solo su sombra. Alguien que seguía. Alguien que adoraba. Alguien que nunca se atrevería a perturbar el perfecto pequeño reino que había construido para sí mismo. Estaba equivocado. Me recosté en la cama del hotel, apretando los dedos alrededor de mi teléfono mientras leía los mensajes entre Ethan y Liam, los que había sacado de la nube de Ethan esa misma tarde. Eran descuidados, tan dolorosamente descuidados. El mismo hombre que una vez me había susurrado dulces promesas al oído ahora se reía de mí en mensajes de texto, llamándome predecible, fácil de manipular. Liam, por supuesto, lo animaba, como si mis sentimientos no fueran más que una idea de último momento.
Está demasiado enamorada para irse jamás. Eso fue lo que Ethan había escrito apenas 2 semanas antes de nuestra boda. Cerré los ojos por un momento, inhalando profundamente. La ira era algo tentador, pero necesitaba ser más inteligente que eso. Una venganza imprudente no haría más que hacerme quedar como una tonta. Ahora, si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien, y eso significaba quitarle todo a Ethan, pieza por pieza, de la misma manera que él me había quitado lentamente la confianza y la había convertido en una broma. La primera grieta ya se había formado con las pequeñas transferencias financieras que había hecho esa mañana, pero necesitaba algo más grande, algo que lo sacudiera hasta la médula. Abrí una carpeta privada en mi teléfono e hice clic en un vídeo que había guardado hace meses, algo que casi había olvidado. Era un viejo vídeo de Liam en una fiesta, farfullando una diatriba de borracho sobre cómo Ethan no era tan leal a mí como yo creía. En ese momento, lo había descartado como otra de sus bromas maliciosas, pero ahora era una prueba. Volví a ver el vídeo, memorizando las palabras arrastradas. ¿Ethan? Por favor. Ese tipo podría sacarle los dientes a un lobo con su encanto. ¿Crees que es fiel? Literalmente lo he visto salir de bares con otras chicas. Pero bueno, no se lo digamos a su princesita, ¿eh? Es demasiado perfecta para arruinarla con la verdad. Perfecta. Esa era la palabra que Liam siempre había usado para describirme, pero nunca como un cumplido. Era un insulto, una forma de recordarme que era ingenua, que creía en cosas que ellos veían como debilidades. Amor, lealtad, honestidad. Exhale brusquement. Esto no se trataba solo de hacer que Ethan sintiera el aguijón de la traición. Se trataba de hacer que ambos se dieran cuenta de que la chica a la que habían subestimado durante años había terminado de jugar a su juego. El teléfono de Ethan vibró en la mesita de noche. Lo había dejado allí, asumiendo que no me atrevería a mirarlo. Lo hice. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Espero que hayas llegado bien anoche. Fue divertido, caraguiño. El aire salió de mis pulmones en una lenta y controlada exhalación. Mis dedos apretaron el aparato, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Así que no era solo cosa del pasado. Seguía haciéndolo, seguía mintiendo, seguía fingiendo. Dejé el teléfono exactamente como estaba y fui al baño del hotel, abriendo el grifo para enmascarar el sonido de mi respiración. La ira amenazaba con desbordarse, pero la contuve, obligando a mi mente a concentrarse. Ethan pensaba que estaba ciega. Liam pensaba que era débil. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Para cuando Ethan regresó a la suite esa noche, yo ya estaba en la cama, de espaldas a él. Sentí que la cama se movía cuando se metió a mi lado, su mano tocó brevemente mi hombro antes de que dudara. ¿Todavía despierta? Su voz era baja, cautelosa. Mantuve mi respiración uniforme, haciéndole creer que estaba dormida. Dejó escapar un silencioso suspiro, girándose sobre su espalda. Te quiero, murmuró. Las palabras ya no significaban nada. A la mañana siguiente, me moví con cuidado, metódicamente. Preparé el desayuno. Sonreí. Le besé la mejilla. No tenía ni idea de que me había pasado la madrugada preparando el escenario para su caída. Envié el vídeo de la confesión de borracho de Liam a una cuenta de correo electrónico anónima. Desde allí, se distribuiría estratégicamente a unos pocos amigos cercanos, a unos pocos colegas y, finalmente, a alguien que importara. No iba a revelarlo todo de una vez. No. Quería ver cómo los cimientos debajo de ellos comenzaban a temblar, poco a poco. Ethan se fue a una reunión, completamente ajeno. Liam, por el contrario, ya estaba enviando mensajes de texto, preguntando si Ethan había visto el extraño mensaje que alguien le había enviado. Todavía no, pensé, pero lo hará. Pasé la tarde planeando cuidadosamente la siguiente fase. Ethan siempre había sido cuidadoso con su imagen, obsesionado con cómo lo percibía la gente. Esa era su debilidad. Si podía hacerle sentir que el mundo empezaba a dudar de él, entraría en pánico. Y la gente entra en pánico, comete errores. Me aseguré de que algunos mensajes anónimos llegaran a su oficina, insinuando infidelidad, rumores. El vídeo de Liam era solo el comienzo. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que tenía más mensajes de texto, más recibos, más pruebas. Y no solo iba a exponer la traición de Ethan. Me iba a asegurar de que cuando todo se derrumbara, Liam se hundiera con él. Para cuando Ethan llegó a casa esa noche, algo había cambiado. Su habitual paso confiado era más tenso. Sus ojos me escudriñaban con atención. ¿Has tenido noticias de Liam hoy?, preguntó casualmente, sirviéndose una copa. Tomé un sorbo de mi té, encontrando su mirada con practicada inocencia. No. ¿Por qué?, dudó, girando la copa en su mano. Nada. Solo algunos mensajes extraños que circulan.
Alguien le envió algo sobre mí. Fruncí el ceño, inclinando la cabeza. Es extraño. Me estudió durante un largo momento antes de forzar una risita. Sí, probablemente no sea nada. Sonreí. Probablemente. Ethan se había pasado años creyendo que podía jugar conmigo como si fuera una tonta. No tenía ni idea de que yo era la que movía las piezas ahora, y pronto no le quedaría ningún juego que jugar. Los dedos de Ethan tamborileaban sobre la encimera, apretando la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La luz parpadeante sobre la cocina proyectaba sombras agudas sobre su rostro, resaltando la tensión grabada en sus rasgos. Bebí mi té con calma, encontrando su mirada cautelosa con practicada tranquilidad. ¿Has visto algo inusual hoy?, preguntó, su voz teñida con algo que casi sonaba a preocupación. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Unusual? ¿Debería haberlo hecho? Apretó la mandíbula, el más mínimo destello de duda cruzó sus ojos. Solo algunos mensajes extraños. Nada serio. Tarare. Deando mi taza. Bueno, si no es nada serio, ¿por qué pareces tan tenso? Forzó una risita, sacudiendo la cabeza. No lo sé. Solo cansado, supongo. Mentiroso. Podía ver las pequeñas fracturas formándose, el comienzo de su mundo desmoronándose lentamente. No estaba entrando en pánico. Todavía no, pero estaba empezando a sentir que algo andaba mal. Yo era buena. No quería que se derrumbara demasiado rápido. No. Quería verlo retorcerse, sentir el peso de la incertidumbre sobre él como una soga invisible. A la mañana siguiente, me desperté con voces apagadas en el pasillo. El tono de Ethan era agudo, cargado de frustración. No necesitaba oír cada palabra para saber que estaba hablando con Liam. Pasé las piernas por encima de la cama. Me puse la bata antes de salir por la puerta. Ethan estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. No sé de dónde salió, Liam. Ese es el problema, dijo. Se pasó los dedos por el pelo. ¿Qué quieres decir con que no importa? Claro que importa. Si alguien tiene esto, ¿qué más tiene? Me apoyé en el marco, con voz suave. ¿Todo bien? Ethan se puso rígido, girándose bruscamente. Su expresión vaciló entre la sorpresa y algo más, culpabilidad, tal vez. Mantuve la cara neutral, esperando. Terminó la llamada abruptamente, forzando una sonrisa. Solo cosas del trabajo. Un domingo por la mañana, dijo. Levanté una ceja. Su risa fue forzada. Ya sabes cómo es. Lo sabía. Sabía exactamente cómo era. Durante los días siguientes, la tensión en nuestra casa se volvió palpable. Ethan estaba distraído, con el teléfono pegado a la mano más de lo habitual. Cada vez que pensaba que no estaba mirando, veía destellos de preocupación bailar en su rostro. Y Liam se estaba desmoronando más rápido. La primera vez que vi que le entraba el pánico fue en una cena que Ethan había planeado, un intento desesperado por mantener la ilusión de que todo iba bien. Seguí la corriente, sonriendo, riendo, manteniendo la actuación, mientras Ethan seguía lanzando miradas discretas a su teléfono. Liam llegó tarde, su habitual confianza arrogante disminuida. Sus ojos recorrieron la habitación como si esperara que alguien lo acorralara. Cuando finalmente llegó a nuestra mesa, apartó a Ethan a un lado. Lo seguí a cierta distancia, manteniéndome lo suficientemente cerca para oír. «Esto es malo, tío», murmuró Liam, con voz aguda. Quienquiera que haya enviado ese vídeo sabía lo que hacía. La gente está hablando. El rostro de Ethan se oscureció. Baja la voz. Liam exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Sonreí para mis adentros. Ya lo sabes, ¿verdad? Su paranoia se extendía y yo la alimentaba. Poco a poco, con pequeños rumores cuidadosamente colocados, mensajes anónimos, suficientes migajas de pan para hacerlos pensar, para hacerlos cuestionarse todo. Y entonces hice mi siguiente movimiento. Una noche, cuando Ethan estaba dormido, desbloqueé su ordenador portátil con la contraseña que él nunca pensó que recordaría. Revisé sus correos electrónicos, buscando algo útil. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Una cadena de correos electrónicos entre Ethan y una mujer cuyo nombre no reconocí. Hice clic para abrirla. Los mensajes eran recientes, demasiado recientes. No puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo solos. Estabas tan guapa cuando te fuiste. ¿Cuándo puedo volver a verte? Me quedé mirando las palabras, con el pulso tranquilo. Lo había sospechado durante un tiempo, pero tener la prueba delante de mí hizo que algo dentro de mí encajara. No había tristeza, ni desamor, solo la confirmación de lo que ya sabía.
Hice capturas de pantalla, enviándolas a mí misma antes de borrar todo rastro de lo que había hecho. Cuando cerré el portátil, me giré para mirar la figura dormida de Ethan. No tenía ni idea. A la mañana siguiente, me senté frente a él en el desayuno, observando cómo revisaba su teléfono. Parecía agotado, el peso de su paranoia finalmente se asentaba. «Pareces estresado», dije ligeramente. Forzó una risa. «Solo es el trabajo. Y Liam está asustado». «Ah, ¿sí?» Me serví otra taza de café. ¿Por qué estaría asustado Liam? Ethan dudó. «No es nada. Solo son rumores». Incliné la cabeza. ¿Rumores sobre qué? Levantó la mirada, estudiándome como si intentara calibrar cuánto sabía. Sostuve su mirada uniformemente, sin ofrecer nada. Finalmente, sacudió la cabeza. «No es importante». Si lo supiera. Esa noche, le envié las capturas de pantalla a Liam, sin mensaje, sin explicación, solo las imágenes, dejándole que las interpretara como quisiera. La respuesta fue casi inmediata. «Liam, ¿qué demonios es esto?» No respondí. 15 minutos después, sonó mi teléfono. Lo dejé ir al buzón de voz. 30 minutos después, Ethan irrumpió en la habitación, su cara una máscara de rabia apenas contenida. «¿Qué has hecho?» Su voz era tensa, controlada. Dejé mi libro, mirándolo. «¿De qué estás hablando?» Su teléfono temblaba en su mano. «Liam me acaba de enviar algo que le enviaron». Levanté una ceja. Apretó la mandíbula. «Alguien está jugando con nosotros». Lo miré fijamente durante un largo momento, y luego solté una suave risa. «¿Jugar contigo, Ethan? Me has estado mintiendo durante años. ¿Por qué asumirías que alguien más es el problema?» Sus ojos se oscurecieron. «¿Crees que esto es gracioso?» Me levanté, caminando hacia él lentamente. «No, Ethan. Creo que esto estaba pendiente». Su expresión vaciló. Ira, comprensión, miedo. «Tú», susurró. «Sonre. ¿Duh?» Todo su cuerpo se tensó como si finalmente hubiera entendido que la mujer que estaba frente a él no era la misma con la que se había casado. Me incliné ligeramente. «Pensaste que no me enteraría. Pensaste que no me defendería. Pero, Ethan, cariño», dejé caer la voz. Mi sonrisa se ensanchó. «Deberías haberlo sabido». Y así, su mundo se inclinó sobre su eje, porque sabía, realmente sabía, que estaba a punto de perderlo todo. Ethan se quedó allí, agarrando su teléfono con tanta fuerza que casi esperaba que se hiciera añicos. Sus ojos brillaban con un torbellino de emociones. Ira, incredulidad, bajo todo eso, una creciente sensación de miedo. Se había pasado años pensando que tenía el control, que yo era solo una pieza en su tablero de ajedrez, un peón demasiado ciego para darse cuenta de que lo estaban moviendo. Pero ahora se estaba dando cuenta de la verdad. El juego había cambiado, y yo era la que tenía las piezas. Observé cómo la comprensión se asentaba sobre él, un proceso lento y doloroso, como ver a un hombre tratando de escapar de una avalancha solo para darse cuenta de que estaba justo en su camino. «Me tendiste una trampa», dijo finalmente, con voz hueca, como si no pudiera creerlo del todo. Incliné la cabeza, dejando que una pequeña sonrisa de complicidad se dibujara en mis labios. «¿Tender una trampa, Ethan? Simplemente te di exactamente lo que te merecías». Apretó la mandíbula, su respiración superficial. Dio un paso más cerca y, por primera vez, vi algo en su expresión que nunca antes había estado allí. Impotencia, lo que había evitado toda su vida. «Noentiendes lo que has hecho», dijo, con voz baja, como un hombre al borde de un precipicio, buscando tierra firme. Solté una suave risa. «Oh, Ethan», dije, sacudiendo la cabeza, «lo entiendo perfectamente». El peso de mis palabras flotaba entre nosotros, denso y sofocante. Sabía que no estaba fanfarroneaba, sabía que el control que alguna vez tuvo sobre mí había desaparecido, hecho añicos sin posibilidad de reparación. Una fuerte vibración contra la encimera rompió el silencio. Su teléfono, otro mensaje. Lo miró y, por un segundo, palideció. Di un paso al frente, mirando por encima de su hombro lo suficiente como para ver la vista previa del mensaje. Era de un número desconocido, pero ya sabía lo que era. «Anónimo. Espero que tu esposa no haya visto el resto de los mensajes. Eso sería desafortunado». La mano de Ethan se cernía sobre la pantalla como si tocarla de alguna manera hiciera que el problema desapareciera, pero los problemas como estos no desaparecen. Crecen, extendiéndose como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. Se volvió hacia mí bruscamente. «¿Qué has hecho?» Encontré su mirada, mi expresión tranquila, controlada. Simplemente dije la verdad.
Su respiración era irregular ahora. El pánico se deslizaba por las grietas de su otrora perfecta compostura. Se pasó una mano por la cara, paseando por la habitación, murmurando algo entre dientes. Entonces, de repente, se detuvo. Levantó la cabeza bruscamente. Liam, susurró, con los ojos fijos en los míos, las piezas encajando en su mente. Liam lo sabía, ¿verdad? Por eso está asustado. No respondí. Soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Estaba involucrado en esto. Ese traidor. Lo interrumpí con una voz suave y divertida. Ethan, dije, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Entrecerró los ojos. ¿Entender qué? Me tomé mi tiempo, rodeándolo, asegurándome de que sintiera el peso de cada segundo, la tensión que se enroscaba entre nosotros como una cuerda invisible, apretando alrededor de su garganta. Luego me incliné, lo suficiente para que no tuviera más remedio que escuchar. Esto nunca se trató solo de ti, susurré. Todo el cuerpo de Ethan se puso rígido. Parpadeó, procesando mis palabras, y cuando finalmente las asimiló, lo vi, la comprensión, la magnitud de lo que había hecho. No se trataba solo de exponerlo, se trataba de destruir los cimientos debajo de él. Su negocio, sus amistades, todo lo que habían construido juntos, cada mentira que habían dicho, cada vez que se habían reído a mi costa. Lo había desmantelado todo, pieza por pieza. Su respiración se aceleró, su mirada volvió a dirigirse a su teléfono, como si esperara otro golpe. Tal vez lo haría. No sabes lo que has hecho, murmuró de nuevo, pero esta vez las palabras no tenían convicción. Sonreí, inclinando ligeramente la cabeza. Oh, sé exactamente lo que he hecho. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Podía ver la guerra que se libraba en su interior. Quería defenderse, quería recuperar el control, pero no le quedaba nada a lo que aferrarse. Entonces sonó el teléfono. Ethan dudó, y finalmente respondió. Espetó. Observé, con los brazos cruzados, cómo su rostro se transformaba en algo que nunca antes había visto. Pánico real y sin filtrar. ¿Qué quieres decir con que está por todas partes? No sé quién lo filtró. ¿Quién más lo ha visto? Otra pausa. Sus hombros se pusieron rígidos, su rostro se quedó sin color. Exhaló lentamente, frotándose la sien. No, no. Esto no puede estar pasando. Tenemos que controlar los daños. Se me escapó una risa amarga. Ethan S. Gyro Bruskemet. ¿Crees que esto es gracioso? Negakan la cabeza. Creo que estaba pendiente. Terminó la llamada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando finalmente volvió a mirarme, había algo nuevo en sus ojos, derrota. Por primera vez, Ethan Murphy había perdido. Di un paso lento hacia adelante, dejando que el peso del momento se asentara. ¿De verdad pensaste que no me defendería? Pregunté, con la voz más suave ahora, casi con lástima. Tragó saliva con fuerza, pero no tuvo respuesta. El poderoso e intocable Ethan Murphy, de rodillas ante la mujer a la que había subestimado. Podría haberlo dejado así. Podría haberme marchado, dejar que los escombros se derrumbaran detrás de mí sin decir una palabra más. Pero quería que recordara este momento por el resto de su vida. Así que me incliné una vez más, mi voz apenas por encima de un susurro. Dijiste que me tenías justo donde me querías, murmuré. Pero, Ethan, cariño, nunca me tuviste. Y con eso, me alejé, dejándolo de pie entre las ruinas de su propia creación. Salí de esa habitación sin mirar atrás, sintiendo el peso de mi propia liberación posarse sobre mí como una cálida y embriagadora oleada de victoria. El aire exterior se sentía diferente, más ligero, más fresco, como si el universo mismo hubiera estado esperando este momento, a que el mundo de Ethan finalmente se derrumbara bajo el peso de su propio engaño. Por primera vez en años, era libre. Pero la libertad no significaba que el juego hubiera terminado. Todavía no. Llegué al vestíbulo de nuestro edificio, mis tacones resonando contra el suelo pulido, y saqué mi teléfono. Ethan seguía arriba, probablemente dando vueltas, probablemente tratando de idear algún intento desesperado de control de daños. Pero no había forma de arreglar esto. Su nombre, el nombre de Liam, estaba por todo Internet ahora, y las consecuencias apenas habían comenzado. Apareció una nueva notificación, noticia de última hora, empresa de inversión de alto perfil bajo escrutinio tras la filtración de un escándalo interno. Hice clic en el enlace. Ahí estaba el primer golpe real. Un artículo completo que detallaba las actividades sospechosas dentro de la empresa de Ethan y Liam, reconstruido con pistas anónimas y discrepancias financieras que habían estado ocultas durante años. El artículo no los nombraba directamente,
Todavía no, pero cualquiera que trabajara en su círculo lo sabría. Me había asegurado de eso. Me desplacé hacia abajo, viendo cómo los comentarios inundaban, las especulaciones crecían, la gente armaba el rompecabezas más rápido de lo que esperaba. Luego, otro mensaje. Liam, ¿qué hiciste? Sonreí y luego bloqueé mi teléfono. No iba a perder el tiempo con el pánico de Liam. Había pasado años tratándome como una ocurrencia tardía, asumiendo que solo era una sombra en la vida de Ethan. Pero ahora lo sabía, ¿no? Sabía que la mujer de la que se había burlado, menospreciado y de la que había susurrado a sus espaldas le acababa de quitar la tierra bajo los pies. Salí y respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Se sentía bien, se sentía ganado. Entonces sonó mi teléfono. Ni siquiera necesité mirar la pantalla, sabía que era Ethan. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. A la cuarta vez, contesté. Silencio. Luego su voz, baja, aguda, al borde de la desesperación. Eva. Cerré los ojos por un momento, saboreándolo, la forma en que mi nombre salía de sus labios, ya no lleno de arrogancia o derecho, ya no pronunciado como si fuera de su propiedad. ¿Qué quieres, Ethan? Su respiración era irregular. Necesitamos hablar. Ya hablamos, dije, mi tono casi demasiado informal. Allá en la habitación. A menos que no estuvieras escuchando. Sabes que no es a eso a lo que me refiero. Miré a mi alrededor, viendo a la gente pasar apresurada, ajena al caos que se desarrollaba en su mundo. Realmente no tengo tiempo para esto, murmuré. Abba, por favor. Esa palabra, por favor. ¿Cuántas veces le había rogado por su atención? ¿Cuántas veces me había tragado mi orgullo, diciéndome a mí misma que estaba pensando demasiado, que estaba siendo demasiado sensible? Y ahora aquí estaba él, el hombre que una vez se irguió tan alto, desmoronándose en tiempo real. Dejé que el silencio se prolongara, dejé que sintiera el peso del mismo. Todo se está derrumbando, admitió, con la voz tensa. Liam está en pánico. La empresa, ahora hay una investigación interna. No sé qué hiciste, pero... Lo interrumpí. Oh, Ethan, dije sonriendo mientras repetía las palabras que una vez me dijo. Podrías hacerlo mejor que esto. Contuvo el aliento bruscamente. Esto no es una broma. Lo sé, dije. Es justicia. Te vas a arrepentir de esto, espetó. Ese borde desesperado se agudizó en ira. Miré suavemente. Ahí es donde te equivocas. De lo único que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. Más silencio. Luego su voz se convirtió en algo casi roto. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta me tomó por sorpresa por un momento. Consideré mentir. Consideré decirle que no, que todo había sido una fachada, que nunca había importado. Pero eso habría sido demasiado fácil. Y la verdad era mucho peor. Lo hice, admití. Te amé más de lo que merecías. Su respiración se entrecortó. Y eso, añadí, mi voz firme, inflexible, es por lo que he terminado. Terminé la llamada antes de que pudiera hablar. Se acabó. Pero no para Liam. Me di la vuelta y caminé hacia mi siguiente destino, una cafetería a pocas cuadras de distancia. Adentro, esperando en una mesa de la esquina, había un hombre vestido con un traje elegante, con una computadora portátil abierta frente a él. Levantó la vista cuando me acerqué, asintiendo en señal de reconocimiento. Lo hiciste bien, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Tomé asiento, cruzando las manos sobre mi regazo. ¿Es suficiente? Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. Más que suficiente. Exhale. Bien. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que deslizara una carpeta hacia mí. Esto es todo lo que pediste. Las finanzas de Liam, sus cuentas personales, sus inversiones ocultas. Abrí la carpeta, revisando el contenido. Era peor de lo que pensaba. Se rió entre dientes, viendo mi reacción. ¿Quieres el golpe final? Lo miré a los ojos. Sí. Entonces te sugiero que dejes esto donde cause más daño. Cerré la carpeta de golpe. Sé el lugar exacto. Liam había pasado años tratando de destruirme, alimentando la arrogancia de Ethan, susurrándole al oído como un parásito. Pensaba que era intocable. No lo era. A la mañana siguiente, los titulares cambiaron. Última hora, corrupción interna descubierta, ejecutivo bajo investigación federal. El nombre de Liam estaba justo ahí en el primer párrafo. Ethan fue mencionado por asociación. Bebí mi café mientras leía el artículo, viendo cómo el mundo reaccionaba en tiempo real. Sus amigos, sus colegas, sus inversores, uno por uno, comenzaron a distanciarse, cortando lazos, emitiendo declaraciones. Para el mediodía, Liam me había llamado 4 veces. No contesté. Por la noche,
El número de Ethan apareció de nuevo. Lo bloqueé. El ajuste de cuentas había llegado. Y había llegado rápidamente. El último mensaje que recibí esa noche fue de un número desconocido. Nos arruinaste. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de responder. Se arruinaron ustedes mismos. Luego apagué mi teléfono y, por primera vez en años, dormí profundamente. La mañana después de que todo se desmoronara, me desperté en silencio. No el tipo de silencio pesado y sofocante que había soportado durante años, el silencio de ser ignorada, menospreciada, de sentirme invisible. No, este era un tipo diferente. Una calma pacífica. El tipo que sigue a una tormenta después de que ha arrasado con todo a su paso, dejando solo la verdad. Me senté en la cama, estirándome. Mi cuerpo más ligero de lo que se había sentido en años. Ya no me despertaba con la molesta sensación de preguntarme si hoy sería el día en que finalmente vería la verdad sobre Ethan. Ya la había visto. Ya la había expuesto al mundo para que la viera. Y ahora no quedaba nada más que las ruinas de su propia creación. Tomando mi teléfono, me desplacé por las últimas actualizaciones. Los titulares eran implacables. Liam atrapado en un escándalo financiero, enfrenta una investigación legal. Ethan Murphy bajo escrutinio. Las acciones de la compañía se desploman en medio de una crisis interna. Cada artículo, cada hilo de comentarios, cada discusión era una confirmación de que el poder que Ethan y Liam habían ejercido alguna vez se les escapaba de las manos. Las personas que una vez los habían admirado ahora se distanciaban, dándoles la espalda, fingiendo que nunca habían sido aliados. Ethan había desaparecido. Revisé mis mensajes. No había nuevas llamadas, ni mensajes de texto. El silencio era revelador. Todavía se estaba tambaleando, todavía tratando de averiguar cómo todo se había derrumbado tan rápido, pero no le quedaba nada que salvar. Un suave golpe en mi puerta me sacó de mis pensamientos. Me levanté, envolviéndome la bata, y la abrí. Era Emily. Entró, cerrando la puerta detrás de ella, sus ojos escaneando mi rostro con atención. ¿Está bien? Exhalé un suspiro lento, asintiendo. Mejor que bien. Sonrió, cruzando los brazos. Yo diría que sí. Básicamente. Acabas de quemar el imperio de tu exmarido infiel hasta los cimientos y te aseguraste de que su serpiente de mejor amigo se hundiera con él. Eso no es solo estar bien. Es legendario. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. No se trataba de venganza. No realmente. Emily arqueó una ceja. No. Hice una pausa. Considerando. No. Se trataba de la verdad, de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias por una vez en sus vidas. Siempre pensaron que eran intocables, como si pudieran mentir, engañar, manipular, y nadie los haría responsables. Su expresión se suavizó. Y ahora saben lo que se siente ser impotente. Me estudió durante un largo momento antes de asentir con aprobación. Entonces, ¿qué sigue? La pregunta quedó en el aire. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a Ethan, en torno a hacerlo feliz, en torno a tratar de ser la esposa perfecta, la mujer perfecta para un hombre que nunca me mereció. Y cuando descubrí su traición, mi enfoque cambió a exponer la verdad, a asegurarme de que no saliera ileso. Pero ahora era libre. Me senté en el borde de la cama, mirando el horizonte de la ciudad a través de la ventana. No lo sé, admití, por primera vez en mucho tiempo. No tengo un plan, y creo que estoy bien con eso. Emily sonrió, dejándose caer a mi lado. Bueno, creo que un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitas. Nuevo comienzo. Las palabras se asentaron en mi pecho, cálidas y desconocidas, un concepto que nunca me había permitido abrazar por completo antes. Pero ahora, con la ausencia de Ethan y el peso de su engaño finalmente levantado, la idea de empezar de nuevo no daba miedo. Era emocionante. Emily me dio un codazo. Podrías hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte. No más mirar por encima del hombro. No más mentiras, solo tú, haciendo lo que quieras, por primera vez en mucho tiempo. Exhalé una suave risa, negando con la cabeza. Eso suena bien. Me lanzó una mirada. Suena necesario. Escucha, has pasado años construyendo tu vida en torno a Ethan. Es hora de construir una para ti. Y si necesitas ayuda, sonrió, da la casualidad de que sé una o dos cosas sobre la reinvención. Le sonré. Siempre lo sabes. La idea de dejar todo atrás, de alejarme de los escombros y seguir adelante, era liberadora. No necesitaba quedarme a ver la caída de Ethan. Esa parte ya estaba en marcha. Había tomado sus decisiones y ahora tendría que vivir con ellas. Más tarde esa tarde, revisé mi correo electrónico, revisando varios mensajes sin leer.
La mayoría de personas con las que no había hablado en años, colegas, conocidos, incluso extraños que de alguna manera se habían enterado de lo sucedido y querían comunicarse. Pero un mensaje destacó. Eric y Ethan. Dudé antes de abrirlo. Asunto, por favor. Ava, no sé qué quieres que diga. No sé si siquiera leerás esto, pero necesito intentarlo. Ganaste. Lo entiendo. Querías que sintiera lo que tú sentías, y ahora lo hago. Todo se ha ido. Liam está acabado. La empresa se está derrumbando. Lo perdí todo. Pero lo que más lamento es haberte perdido a ti. No espero perdón. Ni siquiera lo merezco. Pero necesito que sepas que no todo fue una mentira. No todo fue un juego. Te amé. Ava, a mi manera. Lo hice. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé mirando las palabras, con el pecho apretado, no porque lo extrañara, no porque su arrepentimiento significara algo para mí ahora, sino porque era la primera vez que veía a Ethan admitir que estaba equivocado, la primera vez que reconocía la magnitud de lo que había hecho. Pero eso no cambiaba nada. Cerré el correo electrónico y pulsé eliminar. Se acabó, y finalmente estaba lista para seguir adelante. Esa noche, reservé un billete de ida fuera de la ciudad. Un nuevo destino, una nueva vida esperándome. No estaba huyendo, estaba entrando en algo mejor, algo que había creado para mí. Y mientras hacía las maletas, me di cuenta de que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo.